Estamos en la parte 39 de el estudio que hemos venido teniendo durante estos meses del libro de Revelaciones, más conocido como libro de Apocalipsis. Y el nombre Apocalipsis fue puesto básicamente por las personas debido a que la gente ve temas de destrucción al final de los tiempos, pero realmente el nombre correcto es Revelaciones, porque lo que el Señor hace es revelar lo que Él va a hacer con la humanidad, con la iglesia, así es que se llama Revelaciones. Habíamos quedado en el capítulo 20 y vamos a continuar con el verso 11. Antes de iniciar la lectura del verso 11, vamos a hacer un pequeño, muy pequeño repaso sobre los capítulos 16 hasta este capítulo 20. Recordemos que en el capítulo 16 terminaron lo que fue el desarrollo de las copas de la ira. Después en el capítulo 17 se dio todo lo que explicamos acerca de la gran ramera, cómo se compone la gran ramera, ¿verdad? Y sus hijas. Después en el capítulo 18 vimos la caída de Babilonia. Y no estoy explicando ninguno de los puntos porque ya eso está en las clases anteriores, solamente para ver cómo han venido los acontecimientos hasta este capítulo. En el capítulo 19 se dan acontecimientos en el cielo, que son alabanzas en el cielo, y desarrolla la descripción de la conquista del jinete del caballo blanco, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a librar ya la gran batalla después de la tribulación, para que inicie en el capítulo 20, versos 1 al 9, lo que es el reino milenial, donde el Señor va a gobernar junto con la iglesia desde Jerusalén para cumplir con las promesas que se le dieron a David y con las promesas que se le dieron a Israel, antes de atar a Satanás, que eso se da en el capítulo 20, en el verso 10 podemos describir lo que se llama la última batalla. Entonces en esta última batalla, Satanás, el anticristo y toda la maldad ya es enviada al lago de fuego. El lago de fuego no está, no tiene a nadie en este momento. El infierno sí tiene almas ahí, pero el lago de fuego no. El lago de fuego será estrenado por Satanás, por sus seguidores, será estrenado por el anticristo y por la muerte y por todo el sistema, ¿verdad? Que se ha dado de maldad en el mundo. Será arrojado todo a ese lago de fuego después de esta última batalla que se describe en el capítulo 20, versos 10. Para iniciar con lo que le llamé y le puse para este día el reseteo. Y el reseteo inicia en aquel día. Y cuando le digo en aquel día, es porque justamente eso es lo que nosotros venimos escuchando durante todo el Antiguo Testamento, venimos escuchando durante el Nuevo Testamento, siempre una mención de aquel día. Y aquel día es donde se va a dar el reseteo, así le puse yo, básicamente, para tratar de entender que hay un nuevo comienzo. En la tierra han habido no ese reseteo, sino han habido varios reseteos. Reseteo a los que tienen computadora o tienen teléfono, sabe que cuando está fallando el teléfono, cuando está fallando la computadora, lo mejor que uno puede hacer es apagarlo y volverlo a encender. Eso es resetear, porque lo que hace es que borra todas las memorias, borra cualquier cosa que esté funcionando mal e inicia mejor los programas que manejan a la computadora o que manejan a los teléfonos inteligentes. Bueno, en el caso de la Tierra va a haber un reseteo, pero va a ser un reseteo de manera permanente, o sea, para siempre. Les decía que ya han habido otros reseteos. El primer reseteo que se dio en la Tierra fue durante el diluvio. Ahí el diluvio destruyó todo lo que estaba vivo, que respiraba en la Tierra, que no estaba en el arca, los animales, las personas, y solo sobrevivió lo que estaba en el arca más 8 personas. Ese fue un reseteo. Pero el último reseteo que vamos a leer a partir del capítulo 20, en el verso 11, continuando en lo que sería la parte 39 de nuestros estudios, se le conoce como aquel día. ¿De dónde sale esa idea?
¿De dónde saca la idea de que va a haber un nuevo gobierno, que va a haber un nuevo, una nueva forma de dirigir a la humanidad desde Jerusalén? Bueno, eso sale de las profecías de Isaías. Isaías en el capítulo 12, en el verso 1, sin leer todo lo que vimos la semana pasada, dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Esto es importante verlo desde la óptica judía, desde la óptica hebrea, porque Isaías se está dirigiendo al pueblo hebreo, se está dirigiendo a Israel, a la Israel del Antiguo Testamento, por supuesto con alcance a la Israel del Nuevo Testamento, que sería la iglesia, en este caso la Israel espiritual, no el país, porque hay gente que cuando ve todos los acontecimientos de Israel como país, están pensando que todas las personas que viven ahí son consideradas Israel o israelitas. No, ahí vive gente de diferentes nacionalidades, de diferentes creencias. Estamos hablando de las personas que están dentro del plan de Dios para la redención de sus almas y la redención de la tierra. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, está hablándole en la representación de Israel, tu indignación se apartó y me has consolado. Con eso en mente, iniciamos con el verso 11 del capítulo 20 para ver de todo lo que estudiamos, de todo lo que hemos venido aprendiendo, que aconteció en la tierra, juicios que vinieron desde los cielos, conocidos como las copas, conocidos como los sellos primero, después como las copas y las trompetas. Se da por conclusión el inicio del reseteo de la humanidad, y leemos en el verso 11, el capítulo 20, y vi un gran trono blanco. Y subrayo trono blanco porque este trono corresponde a un juicio ya para enviar a las personas a lo que es el castigo eterno. Hay un juicio que se dio y que se dio delante de la iglesia, que se conoce como el juicio del trono de la gracia. Ese es el juicio donde se hace escrutinio de si las personas fueron obedientes, si las personas no fueron obedientes. Estoy hablando de los redimidos. Y en ese juicio entonces se pone bajo el escrutinio del fuego, donde va a quedar el oro, va a quedar la plata. Estoy hablando en figura de las acciones de las personas, que se representan como piedras preciosas, y la hojarasca, el heno, que son las malas acciones, se van a quemar. Y ahí es donde nuestro hermano Pablo dice que aunque se quemen las acciones malas, la persona no se va a perder, sino que se va a salvar, pero que sí se va a hacer una limpieza delante del trono de la gracia de las acciones equivocadas que tuvimos delante de Dios. Y no solo estoy hablando de acciones pecaminosas, sino acciones de no hacer la voluntad de Él, porque muchas cosas, como lo dice Pablo, son permitidas, mas no edifican. Entonces significa que hay cosas que hacemos que no son pecaminosas, pero que Dios no nos dice que las hagamos, o sea, no nos autoriza a hacerlas. Una de esas cosas está sucediendo en los últimos tiempos, que la iglesia ha tomado una posición que Dios no le ha mandado, porque la iglesia ha tomado la posición de andar peleando, de andar decretando, de andar luchando, cuando lo que el Señor nos mandó a nosotros, según el gran mandamiento, la gran comisión, es discipular a las personas que Él ha salvado, que Él va salvando. Usted no ve en ninguna parte que el Señor nos mande a salvar a nadie. Él nos manda a discipular a los que se van salvando, igual que nosotros, que nos hemos sido discipulados para aprender por qué y para qué el Señor nos salva. La salvación es de Jehová, lo cual implica que nosotros no tenemos que hacer nada para salvar, ni tenemos que hacer nada para salvarnos. Quien hizo eso fue Jesucristo en la cruz, y a través de su sacrificio el Señor nos redime, nos justifica, y una vez que nos pone en el camino, nosotros como iglesia nos tenemos que discipular, formar los unos a los otros en la voluntad de Dios, a lo cual nuestro Señor Jesucristo dice que eso es vida, y eso es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Pero delante del gran trono blanco lo que se da es un juicio diferente. Ahí no es un juicio de obras, ahí no es un juicio de escrutinio, porque es un juicio para enviar a estas personas a la condenación eterna, y lo que se les va a decir es la razón por la cual se van a la condenación eterna. Bueno, eso es lo que Juan está viendo
en este juicio, y no olvidemos que acabamos de pasar ya los 1000 años de gobierno del Señor. Se está haciendo juicio sobre las personas que quedaron de la tribulación y las personas que quedaron durante el milenio, porque los que fueron arrebatados, los que se llevaron en el arrebatamiento, murieron antes de ese momento, ya experimentaron delante del trono de la gracia, ¿verdad? Quiero puntualizar algo. La gracia siempre ha existido y la gracia siempre existirá. Cuando la gente dice que estamos en el periodo de la gracia, es una mala interpretación de lo que es la gracia. La gracia, que significa gloria en descenso, que es Dios descendiendo entre los hombres, la gracia siempre ha estado en la tierra, desde que Dios se paseaba por la tierra. ¿Por qué? Porque la gracia es un don inmerecido. La gracia es algo que recibe el hombre, aunque el hombre no tenga ningún mérito para tenerlo. Y con ella viene el amor, con ella viene la compasión, con ella viene la misericordia, con la gracia, que es una manifestación de los atributos de Dios. Viene todas estas cosas hermosas que Dios da para nosotros, para la humanidad. Pablo en Efesios, en el capítulo 1, dice que fuimos predeterminados desde antes de la fundación del mundo, lo cual significa que la gracia para salvación está establecida desde antes de la fundación. Fundación es la construcción, fundación es cuando se hace toda la creación de las personas y de la tierra, es la fundación del mundo, y dice que fuimos predeterminados desde antes de esa fundación del mundo para obras buenas, lo cual significa que la gracia siempre ha existido y siempre existirá. De hecho, por medio de la gracia es que nosotros somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Por medio de la gracia en la tribulación hay gente que se va a salvar. Por medio de la gracia durante el milenio hay gente que se va a salvar, y por medio de la gracia aún en las últimas, hasta el último aliento, el Señor nos da la oportunidad a nosotros de arrepentirnos delante de Él. Pero una vez que ya el Señor dice hasta aquí llegó, que hasta aquí nomás se acabó la oportunidad de arrepentirse, la gracia permanece, porque la gracia es en Él eterna. Pero el juicio, o lo que es la demanda de justicia, la estamos viendo dentro de este gran trono blanco. Y el que está en el trono blanco está sentado en él, o sea, en un trono que está ahí. Él está sentado, porque sentarse significa tener la autoridad moral, tener la autoridad legal para poder ejecutar los juicios. Ese que está sentado en el trono, dice el verso en la segunda parte, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué significa esto? Que haya huido delante del que está sentado en el trono la tierra y el cielo. Bueno, esto en el hebreo bíblico, nosotros estamos leyendo un texto que está escrito en griego, que es el libro de Revelaciones, pero la mentalidad de quien lo está escribiendo, que es de Juan, y de la inspiración que tiene, es bajo una mentalidad hebrea. Entonces, cuando él está diciendo que está huyendo el cielo y la tierra, es que en el hebreo bíblico no se manejan superlativos, o sea, no se maximizan las cosas desde el lenguaje del hebreo. Entonces, en el pensamiento del escritor, aun cuando lo está poniendo en griego, él está maximizando lo que está sucediendo ahí para que podamos entenderlos. Al decir que huyeron la tierra y el cielo, si usted como ser humano, yo como ser humano, que somos un granito en medio del planeta, decimos que nos vamos a esconder, ¿dónde podríamos escondernos? En la tierra, en alguna parte de la tierra. Si queremos escondernos en el cielo o el universo, que está incluido dentro de esta palabra de cielo, o de los lugares celestes donde están los planetas, las galaxias, podríamos escondernos en algún lado de las galaxias, de la parte celestial. Entonces, cuando dice que huyeron el cielo y la tierra, lo único que podría esconder al ser humano no puede esconderse. Por lo tanto, lo que está haciendo es dándonos la majestad de lo que significa el juicio del que está sentado en el trono. Entonces dice, ese que está sentado en el trono, del que está ahí para ejecutar estos juicios ya permanentes, ya eternos, los cuales no tienen un para atrás, ya no tienen un devolverse una vez que él los hace, de ese que está sentado en el trono, aún la tierra, aún el cielo se esconden, o se tratan de esconder.
porque dice no se encontró lugar para ellos. Una vez que nos describe eso en el verso 11 para ver la majestad, la dimensión del juicio y del que está juzgando y la autoridad que tiene para juzgar, dice el verso 12 de Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí voy a hacer una pausa. Ahí la palabra, cuando está hablando de muertos, está hablando en el griego es necros, que significa cadáver. Más la idea hebrea, la idea del que está escribiendo, no significa un cadáver o no significa alguien que deja de respirar. Porque para nosotros, para nuestro concepto, el muerto es el que deja de respirar, dejó de respirar y entonces ya no tiene vida por esa razón. En el pensamiento bíblico, en el pensamiento del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el pensamiento escatológico de alguien que está leyendo desde la terminología hebrea, aunque esté usando palabras griegas, el estar muerto significa el estar en una situación donde no cumple el propósito. Dos palabras se utilizan para esto, taor y tamé. Taor es algo puro, significa estar limpio, significa estar en capacidad de ser utilizado dentro de un propósito. Y tamé es estar sucio, estar inhabilitado, el no poder ser usado dentro del propósito. Taor también significa una puerta abierta y tamé significa una puerta cerrada. A ver si lo explico de una manera más simple. Taor es como que usted agarre un plato que esté limpio, totalmente limpio para usted comer. Pero un plato que está sucio, entonces usted no puede comer en ese plato sucio. Por lo tanto, el plato que está sucio está tamé y al estar tamé no se puede utilizar hasta que no se lave, hasta que no se limpie. O sea, hasta que no esté utilizable. Muerte y vida dentro de esta terminología significa usable o no usable, en el propósito o en el despropósito. Entonces, cuando él dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, está hablando de personas que no necesariamente están en vida en la tierra, sino que tal vez fueron resucitados, no, tal vez no, que fueron resucitados para presentarse delante de este juicio, que no cumplieron el propósito para el cual fueron creados. Todos los seres humanos somos creados con un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ya expliqué cuál es la gracia. Gloria en descenso. O sea, es Dios entre los hombres, es Dios manifiesto entre nosotros. Y fuimos creados para la gloria de la alabanza de esa gracia, de lo que Dios hizo para nosotros. Entonces, cuando usted vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, no se imaginen solamente niños y adultos. Lo que está haciendo dentro de la forma de explicar un absoluto en la descripción del lenguaje escatológico, lo que está diciendo es todos. Cuando está hablando de todos, está hablando de hombres, mujeres, adultos, pequeños, niñas, niños, ahí incluye a todos. Todas estas personas están delante del que está en el gran trono blanco ante Dios. ¿Cómo se vieron? De pie ante Dios. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué? Porque leímos anteriormente que el que está sentado en el trono es el que está ejerciendo juicio. ¿Qué es estar sentado? Es tener la autoridad moral, la autoridad legal para ejecutar el juicio. Los que están de pie significa que no tienen ninguna autoridad delante del que está sentado en el trono. Porque el que está sentado en el trono es el único que puede hacer juicio, el único que puede ejercer ese juicio. De ahí que Juan en una oportunidad nos dijo a nosotros que no había nadie digno de abrir los libros o de abrir el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nos lo dijo cuando se dio el arrebatamiento, lo vimos en las primeras clases. Y después dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida. Aquí voy a hacer otra pausa, porque por lo general la gente lo que piensa es un libro como cuando usted va a la librería y abre con las hojitas
y empieza a pasar las hojitas como la Biblia que tenemos nosotros. O algunos piensan que son pergaminos porque antes se escribía en el Antiguo Testamento en pergaminos. Los libros, básicamente, cuando uno estudia el lenguaje escatológico, viene siendo la misma mente de Dios. O sea, los libros es lo que está en la mente de Dios, que está abierta delante de los hombres, es una revelación, por eso se llama el libro de revelaciones, es la revelación delante de los hombres de la presencia de Dios para decirle al hombre, cuando estoy hablando de hombre, incluye a las mujeres, por favor, estoy hablando del hombre como humanidad, para decirle al hombre lo que le acontece a partir de este momento. Y cuando habla de que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, son las diferentes formas en que el hombre va a ser evaluado, examinado por Dios. Entonces, cuando él abre el libro de la vida, entonces estamos hablando de las personas que fueron salvadas y justificadas para estar delante del Señor para vida eterna. Entonces dice el resto del verso, y fueron juzgados los muertos, ya expliqué qué son los muertos, y por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí por eso me era necesario explicar la razón por la cual debemos entender quién está muerto y quién está vivo delante de la presencia de Dios. O sea, quién es Taor y quién es Tatamé, quién cumplió el propósito y quién no lo cumplió, quién hizo lo que Dios le demandó y quién no hizo lo que Dios le demandó. ¿Por qué? Porque al no estar inscritos en el libro de la vida, entonces significa que estas personas van a ir a un juicio donde va a haber una condenación eterna, y la condenación está por las obras que hicieron. Y alguien pregunta, bueno, pastor, no entiendo entonces, si no somos salvos por obras, entonces, ¿por qué se está haciendo este juicio? Porque es importante denotar que no somos salvos por obras, porque es por la gracia que acabo de mencionar de Cristo, no por las obras, así que no tenemos ningún mérito para ser salvos. Pero a la hora de condenar a la persona, sí se le condena por las obras. Se le dice, bueno, estas obras que usted hizo no fueron conforme a la voluntad de Dios, usted no siguió el camino de lo que Dios estableció. ¿Cómo hago para conciliar esta idea? Porque necesito conciliarla. Es una manera fácil y sencilla comprenderla cuando voy a utilizar la figura de un pasaporte. Cuando usted viene y tiene la figura del pasaporte, usted llega a un país o a otro país y van a dejarlo pasar porque usted tiene el pasaporte y tiene la visa aprobada para entrar al país. Entonces van a ver la cara suya, o van a ver la cara mía antes de entrar y van a decir, ah, sí, usted es José Garmendia, usted puede entrar. En el reino de los cielos yo no puedo entrar por sobre José Garmendia. En el reino de los cielos va a llegar y van a ver la cara mía y dicen, no, usted no puede entrar. Usted no tiene nada que hacer aquí. Usted debería estar allá en el fuego eterno, en la condenación eterna. ¿Por qué? Porque usted no ha sido un hombre sensato, usted no ha sido un hombre justo, usted ha sido mentiroso. Usted, además de eso, no tiene nadie que lo respalde para que usted pueda entrar acá. Entonces, por eso estas personas están siendo juzgadas, porque se les está diciendo lo que ellos son en su naturaleza. Pero resulta que los que están vivos, no muertos, sino que cumplieron el propósito, que el Señor los redimió, y además de haberlos redimido, los revistió de Cristo, llegan con un pasaporte donde no está la cara de José Garmendia, sino que está la cara de Jesucristo. Eso es estar revestido de Cristo. Cuando usted va al tabernáculo y usted entra al lugar santísimo, usted va a ver a dos querubines que están viendo hacia abajo para juzgar al hombre o a los hombres por las obras. ¿Cuáles obras? Dentro del arca del tabernáculo, debajo del propiciatorio, el propiciatorio es una tapa que está sobre el arca, y sobre ese propiciatorio están los querubines que representan el juicio sobre el hombre que ha transgredido eso que está en el arca. ¿Qué se transgredió? Se transgredió el maná, que representa la palabra de Dios. Cuando Dios dice esto se hace así, y se hace así, el hombre no lo hizo, eso se transgredió. Se transgredió la vara, que reverdeció, que significa el sacerdocio, la guía, la autoridad que Dios envió para que le obedeciéramos, que en este caso representa a Jesucristo, porque la vara que reverdeció no es Aarón, sino es Jesucristo, que vino a decir cómo debía de acatarse los mandamientos, cómo debían de seguirse. Él lo dijo, yo no vine a abolir
la ley, sino que vine a darle fin, significa a explicarnos cómo hacerlo. Se transgredió eso, o sea, se transgredió la palabra de Dios y se transgredió la ley de Dios. Y por último, está dentro del maná las tablas de la ley, que representan justamente las normas, estatutos y leyes que Dios estableció para que nosotros las siguiéramos. Entonces, los que están muertos significa que estaban sin capacidad moral y legal para entrar debido a la transgresión. Bueno, entonces, ¿qué representa el pasaporte, como lo estoy explicando, delante del trono blanco? Bueno, que si nosotros estuviéramos delante del trono blanco, que no lo estamos, porque ya fuimos ascendidos, estamos desde el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5 en una fiesta en los cielos, donde se dio el arrebatamiento, después subirán personas que mueren durante la tribulación y después el Señor vendrá a lo que es el gobierno del milenio, que lo estudiamos la semana pasada. Este grupo de personas son los que están gobernando con Cristo, pero estos otros que están inhabilitados, que están muertos porque no cumplieron con el propósito, y no cumplieron por el propósito porque no han sido redimidos por Cristo, no tienen el pasaporte. Entonces la cara que está ahí de esas personas es la cara de José Garmendia. Pero los redimidos, los que están en el libro de la vida, cuando se presenta el pasaporte, ven la cara de Cristo. Los ángeles, cuando veían hacia abajo en el propiciatorio, no veían las transgresiones que el hombre había hecho: el maná, la vara que reverdeció y las tablas de la ley, sino que sobre el propiciatorio se derramaba la sangre de un cordero y lo que ellos veían era la sangre. Entonces, al ver la sangre, no veían las transgresiones, no veían las obras. Así que, viendo esto desde el tabernáculo, viendo esto, lo que está viendo ellos son personas que no tienen la sangre que los recubre para librarlos del juicio del trono blanco. Entonces, estas personas que estaban escritas por las obras que habían hecho, el Señor viene y los juzga durante el trono blanco para una condenación eterna. Verso 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Daniel, que es el que nos describe el concepto de mar, dice que del mar salieron unas bestias. Las bestias que describe Daniel son sistemas humanos de control, personas que están en el poder, como Nabucodonosor, como Ciro, como Darío, que representan Alejandro Magno, que representan los diferentes imperios que gobernaron durante la descripción de estas bestias de Daniel. Y dice que de ahí salen las bestias del mar, lo que representa que sale de la misma gente que controla a la gente, porque vienen de la misma humanidad. Entonces, cuando dice que el mar entrega a sus muertos y los que había en él, aquí se está refiriendo que de la misma gente, de las mismas personas salen las personas que han de ser juzgadas. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades es el lugar de los muertos, el lugar donde las almas descansan cuando entregan a los muertos. Y recuerde lo que acabo de decir de la muerte, está refiriéndose de que todo lo que representaba anti Dios, todo lo que representa contrario a la voluntad de Dios, todo lo que tiene que ver con no cumplir el propósito de Dios, está delante del trono en ese momento y van a ser juzgados cada uno según sus obras. Ese es el lenguaje escatológico que está ahí. Y dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Acabo de explicarles que el lago de fuego estaba nuevecitico hasta ese momento. Ahí fueron entregados, fueron lanzados al lago de fuego, donde ya había sido lanzado Satanás, pero se inaugura después del milenio. Esta es la muerte segunda. Aquí vamos a empezar a ponerle atención a la muerte segunda. Pastor, si usted me está diciendo que la muerte no es dejar de respirar, y la muerte y la vida no es respirar, sino que tiene que ver con algo más allá de lo material, ¿qué significa la muerte segunda? Verso 15. Ahorita vamos a ese punto porque vamos a leer este término en varias oportunidades. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda básicamente es la separación del hombre de Dios por la naturaleza que tiene como hombre pecador, por haber nacido pecador y no tener la redención de Cristo. Es el que rechazó arrepentirse durante todo el proceso de llamado del Señor al arrepentimiento desde el momento en que Él llegó y empezó a predicar.
el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí, arrepentidos. Entonces, ante el rechazo al arrepentimiento, ante el de seguir continuando estar en el estado de tamé, sucio, sin cumplir el propósito de Dios, manteniéndose en medio de doctrinas ajenas al carácter de Dios, en medio de actividades ajenas al carácter de Dios, en medio de todo lo que se considera anticristo. Anti es contra y Cristo es la obra de Dios en nosotros, la obra de redención. Todo lo que representa esto de anticristo no solo es un individuo al final de los tiempos, sino una conducta que se ha mantenido desde que Juan dijo: han habido muchos anticristos entre nosotros, representando justamente lo contrario a lo que es lo que Dios desea. Déjeme para cerrar, o cierren el micrófono al entrar, por favor. A ver. Listo. Estamos estudiando qué es la muerte segunda. La muerte segunda es separación de Dios, o sea, estar separados de la presencia de Dios eternamente, parcial y eternamente. Apocalipsis 21:8 explica la muerte segunda con detalle. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, separados para siempre de la presencia de Dios. Y vea cómo inicia esto. Esto inicia diciendo que los cobardes y incrédulos. ¿Por qué los cobardes e incrédulos? Los que no han tenido decisión, los que no tomaron una decisión en el favor de Dios, los que siguieron complaciendo tal vez a la familia, a los amigos, a sí mismos, en lugar de complacer a Dios. Estas personas son cobardes. ¿Y por qué son cobardes? Porque no tomaron la decisión de agradar a Dios. Eso es lo que él le dice a la iglesia de la Odisea. Cuando él le dice: no eres frío ni eres caliente. No ser frío o caliente significa no tomar una decisión. O sea, estaban un día en el mundo, otro día conmigo. Un día con su familia y otro día conmigo. No es que estoy en contra de la familia. Lo que estoy diciendo es que la gente pone en segundo lugar a Cristo, a Dios, por la familia. Y Jesús dijo muy claramente unas palabras a sus discípulos, que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, definiendo lo que es la familia eterna. Entonces, los cobardes e incrédulos, los que se vuelven abominables delante de Dios, son los que el Señor dijo: quien ame más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. No porque odie a su padre y a su madre, es que cuando su padre o su madre, cuando su esposa, cuando su esposo, cuando sus hijos, cuando cualquier persona hace algo contra Dios, nosotros debemos de tener la decisión de decir: por ahí no camino. Eso fue lo que le pasó a los hijos de Elí cuando el Señor vino y los mató. Le dijo: porque pusiste a tus hijos antes que a mí. Cuando mató también a los hijos de Aarón, que él vino y dijo que los había matado porque traían un fuego extraño, él le dijo a Aarón: no llores, y a sus hermanos: no lloren por estos. El pueblo puede llorar porque no entiende, pero ustedes que son sacerdotes no lloren. ¿Por qué? Porque llorar por alguien en el que Dios ha establecido un juicio, sea quien sea de la naturaleza que sea del país que sea nuestro familiar o no, significa decirle a Dios: te equivocaste. Y nosotros debemos de decirle a Dios y aplaudirlo y darle la gloria, sea la decisión que Él tome, incluso aún de que nosotros perezcamos a causa de su nombre, que fue lo que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron al rey Nabucodonosor, que no se iban a arrodillar delante de él y que el Dios de los cielos los iba a salvar, pero que si no hacían eso, aún así no se iban a arrodillar. ¿Por qué? Porque es mejor morir por la causa de Cristo que vivir solamente para complacer a las personas, porque primero está Dios y después todos los demás. Esos son los cobardes e incrédulos. Por eso están delante de la muerte segunda. Y la muerte segunda, repito, es separación delante de Dios. Solo que aquí está hablando de una separación eterna, donde no hay vuelta atrás. Apocalipsis 26 habla de la muerte segunda en relación a un periodo llamado milenio, o sea, donde lo que estudiamos del capítulo 20, versos 1 al 10. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán
con él 1000 años. O sea, no va a estar separados. No los van a mandar al fuego eterno, no los van a mandar con Satanás, no los van a mandar con la muerte, sino que van a estar con Cristo. Así que la muerte segunda es separarse de Dios, la separación completa eternamente delante de Dios. Apocalipsis 20, 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, la muerte segunda es como cuando usted está jugando y le ponen game over. Cuando usted perdió la última vida de su juego, cuando a usted se le acabó el tiempo, cuando usted diría, mi cuñada se le acabó la fichita. Entonces ya se acabó. Ya no hay vida, ya no hay nada más que hacer. Es el destino final. Y cuando llega el destino final, en nosotros los humanos, se acabó. O sea, no hay nada más que hacer. Pero en el Señor, el destino final, dependiendo si estamos en Él, inicia lo que se conoce como el reseteo, que es lo que estamos estudiando. ¿Qué es el reseteo básicamente? Bueno, que el Señor va a venir y va a iniciar una nueva generación, una nueva forma de gobernar. ¿Cómo quiere gobernar el Señor? Como quería desde el Edén. En el Edén Él quería que el hombre se hiciera cargo de la tierra, que se hiciera cargo de las cosas de la producción de la tierra, se hiciera cargo de los animales. Él se paseaba en el Edén y Dios quería que el hombre estuviera bien. Repito, cuando hablo del hombre, no estoy hablando solo del hombre y la mujer. ¿Por qué repito tanto esto? Porque muchas veces, como la Biblia habla del hombre como tal, ha venido un pensamiento machista durante siglos donde excluyen a la mujer y la mujer no está excluida, la mujer está incluida desde el principio, porque Él dijo que Él hizo al hombre varón y hembra los hizo. O sea, Él hizo a Adán varón y hembra los hijos. ¿Para qué? Para que cogobernaran en la tierra. Dicho esto, entonces vamos a explicar lo del reseteo a partir del verso 10 de Apocalipsis 22. No, voy a mencionar en Apocalipsis 22 algo que él escribe en cuanto a lo que son las revelaciones. Verso 10 del capítulo 22, que lo estudiaremos seguro la otra semana. Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿A quién le está diciendo esto? A Juan. Pero a alguien le había dicho que cerrara las palabras, o sea, que no revelara más, que cerrara y sellara las palabras hasta que viniera el fin. Eso se lo había dicho a Daniel. A Juan, por el contrario, le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Qué es lo que le está diciéndole a Juan? Juan, ya no hay nada más que revelar, ya todo está revelado, ya todo está profetizado. Ahí lo único que hay que hacer es que las personas lean este libro, no para que se asusten, no para que tengan miedo. Esto lo estoy diciendo yo de manera interpretativa. No para que tengan miedo, sino para que tengan la seguridad de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay justificación, de que en Cristo hay redención, que la salvación es de Jehová. Entonces, una vez que ya he presentado esta revelación, ya no hay nada más que decir, no selle las palabras, explíquele a todos lo que ha de acontecer. Pero advirtamos esto. Ahora leo, ya después de hacer mi narrativa, tratando de hacer un poco más claro el escenario, verso 11 del capítulo 22. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él lo que está diciendo, básicamente, al final del capítulo, en el capítulo 22, en el verso 10, está diciendo, ya no hay nada más que hacer. Se acabó. Entonces, como ya están advertidos, como ya están llamados al arrepentimiento y no lo quieren hacer, déjelos. No se caliente la cabeza. Es algo así, lo voy a trasladar a nosotros. Que bendito Dios que todavía falta tiempo, falta todavía más desarrollo de lo que es el llorar y el crujir de dientes, lo que es el principio de dolores, todavía falta un poco de tiempo, todavía falta la tribulación y todavía falta el milenio. Todo esto falta para que más personas se vayan salvando. Pero en este caso, ya en el capítulo 22, el tiempo se acabó. Es como si estuviéramos en ese momento y alguien se acerca donde nosotros y nos dice, ay, explíqueme qué es lo que está pasando acá. Y usted le diga, como dijeron las vírgenes,
vaya y busque aceite donde los que lo venden, porque no vaya a ser que nos quedemos nosotros sin aceite, igual que ustedes. O sea, hay un momento en que la puerta se cierra, igual que lo hizo él en el arca, y la gente se ahogó, y hay un momento en que la puerta se cierra, igual que él lo hace delante de las vírgenes, y las vírgenes no pueden entrar, porque llega un momento en que el Señor dice, ya no más, ya no hay nada más que hacer, ustedes no hicieron lo que correspondía, entonces tuvieron suficiente tiempo, no se arrepintieron, ahora viene el juicio. ¿Que se acabó la gracia? No, no se acabó la gracia. La gracia es parte de Dios, parte del carácter de Dios. Se acabó el tiempo para que el hombre se arrepintiera. O sea, le está pasando las mismas que a Esaú, que una vez que vendió la primogenitura, aunque la procuró con lágrimas, aunque se arrepintió, dijo, ya no tuvo tiempo, ya no había más tiempo para el arrepentimiento. Así que llega un momento, mis hermanos y mis hermanas, que ya no hay tiempo para el arrepentimiento. A estas personas les describe eso, el que quiere ser injusto. Bueno, siga haciendo injusticia entonces. ¿Quiere seguir celebrando actividades que Dios no mandó a celebrar? Siga haciéndolo. ¿Quiere usted seguir emborrachándose? Sígase emborrachando. ¿Quiere seguir adulterando? Siga adulterando. No es que el Señor está diciendo, escuche, que eso está bien que se haga. Está diciendo, ya está establecido el tiempo del juicio. Ya usted no quiere atender, entonces siga en lo que está. Pero el que sea justo, practique la justicia todavía, y el que quiere ser santo, santifíquese todavía. Quiere decir que los que están haciendo lo correcto, síganlo haciendo. Se acabó, ya viene el final. Se acabó. Las personas están delante del Señor para ser juzgadas eternamente. Eso lo vemos en el capítulo 22 de Apocalipsis, pero devolvámonos al reseteo, porque el capítulo 22 queda para la otra semana. Verso 1 del capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por favor, préstele atención a la parte nueva, nuevo y nueva. ¿Por qué tenemos que prestarle atención a la parte nuevo y nueva? Porque esto nos da a nosotros mucha información también. El Señor dijo, cuando le hablaron de la ley, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, dice, yo vine a darles fin, o sea, a explicarlo. Ni una G, ni una J, o sea, ni una J, ni una tilde, pasará de esta ley hasta que no hayan pasado el cielo y la tierra. O sea, el límite que el Señor puso para que la ley como tal fuera la que nos diga a nosotros qué le agrada a Dios y qué no le agrada, no que nos salve, voy a subrayar eso, recuerde que somos salvos por gracia, pero sí que nos dice a nosotros qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta, cómo Dios quiere ser adorado, en qué tiempo quiere ser adorado, de qué manera quiere ser adorado, con qué palabras quiere ser adorado, con qué corazón quiere ser adorado. Todo eso nos lo dicta a nosotros la ley, y la ley no es solamente los mandamientos, la ley que está traducido como así, como algo legal, pero se refiere a la Torá, se refiere a la instrucción, se refiere a lo que Dios nos dejó a nosotros para que podamos agradarlo. Eso es fácil de verlo. En Génesis nos refleja a nosotros la caída del hombre, la separación del hombre. En el Éxodo nosotros vemos cuando Dios se acerca al hombre, porque dice que oí el clamor de mi pueblo y entonces descendí, pues para salvarlo, para sacarlo de Egipto. Dios se acerca al hombre. Pero en Levítico, donde se establecen las normas para acercarse a Dios, es como Dios le dice al hombre que quiere ser adorado, de qué manera se acerca para que no caiga muerto. Levítico justamente son las reglas sacerdotales de cómo Dios quiere que nos acerquemos. No voy a meterme a estudiar de lleno Levítico, solamente que todo eso que Dios estableció en el Sinaí, todo eso que Dios estableció a través de los profetas, todo eso que Dios estableció a través de los salmos, Jesús dijo, todo eso habla de mí, de mí. Ustedes piensan que ahí hay salvación, le dijo a los fariseos. Cuando dice ustedes piensan que hay salvación ahí, Él les está diciendo, ustedes piensan que porque ustedes hacen eso se van a salvar, pero no es así, ustedes no se salvan por hacer eso. Pero eso habla de mí, lo que significa que habla de quien sí salva. La ley, el Antiguo Testamento, los profetas, los evangelios no salvan, hablan de quién es el que salva, de qué manera salva y para qué y por qué nos salva. Para que estemos tahor, para que estemos limpios, para que cumplamos un propósito, para que hagamos las cosas de acuerdo a como Dios quiere y seamos aceptos delante de Dios.
Entonces, cuando dice vi un cielo nuevo y una nueva tierra, este es el término en el cual eso es lo que nosotros nos guía. A partir de este momento nos guía directamente, aparte del Espíritu Santo que lo ha hecho hasta ahora, directamente nos guía el Señor Jesucristo en el gobierno que Él está estableciendo en ese momento, el gobierno eterno. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Señor no nos hizo a nosotros para que viviéramos rebotando de nube en nube, para que viviéramos allá, tal vez en una nube pequeña, una nube grande. Dios siempre ha querido habitar con los hombres aquí en la tierra, siempre. Desde que hizo al hombre, lo puso en el Edén para habitar con el hombre. Dios quiere que el hombre esté bien. Dios quiere que el hombre comiera de todo el fruto, pero que había uno del cual le dijo, de este no, porque lo que le está diciendo al hombre es usted tiene un límite. Usted no puede hacer lo que a usted le da la gana. Usted tiene que hacer lo que yo le digo. Puede tomar de todo libremente, pero siempre respetar una línea en la cual usted no puede cruzar, que significa querer ser como Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, en la figura de Eva principalmente, cuando vio y codició y vio que eso era agradable, agradable para comer y agradable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Bueno, ella quería ser como Dios, ellos querían ser como Dios, porque eso fue lo que le dijo el enemigo, y serán ustedes como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, una vez que ellos pecan, entonces Dios los expulsa, porque realmente conocían el bien y el mal como Dios, pero solo que Dios no lo conoce de manera práctica. Dios sabe que está mal y que está bien, pero no lo practica. Dios está imposibilitado para pecar porque Él es santo. El hombre, una vez que el pecado entra en el corazón, el hombre está imposibilitado para hacer lo bueno a menos que sea redimido, porque el hombre no es santo. El hombre es santificado en Cristo. Entonces la tierra se corrompe por causa del hombre, porque Dios le dice, ahora maldita es la tierra por tu causa, ahora espinos y cardos dará. Y le está diciendo todas las consecuencias de lo que viene por el hombre haber hecho lo incorrecto. Dios no maldice al hombre, Dios no maldice a la mujer, Dios maldice la tierra y maldice al enemigo que provocó esta caída. Al hombre le dice, estas son las consecuencias que ustedes tienen. Pero una vez que el Señor viene y redime todo, como lo dice el libro de Romanos, que aún la creación misma está esperando para la redención de todas las cosas, gimiendo por esto, entonces una vez que el Señor redime todo, hace descender del cielo de Dios una nueva ciudad, Jerusalén, hace descender como una esposa ataviada para su marido. Y escuche lo que dice el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Por qué dice que es el tabernáculo de Dios con los hombres? En la casa de Dios es el lugar donde Dios quiere vivir y está diciendo que Él quiere vivir entre nosotros. ¿Cómo vive Dios entre nosotros? A través del Espíritu Santo. Cuando dice, he visto el tabernáculo de Dios entre nosotros, o sea, a Dios habitando entre nosotros como lo hacía en el Edén, esto me arroja a mí, me lleva, me mueve hacia Lucas 2:14, donde los ángeles cantaban, gloria a Dios en las alturas, decían, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquel villancico que la mayoría de la gente canta en esa fiesta pagana, que no es una fiesta de Dios, sino una fiesta inventada por los hombres desde el siglo XV más o menos, que es lo que se introdujo como una fiesta de Dios, cayéndole y encima las fiestas de Dios y apartándolas y dándole adoración al enemigo en un trono que le corresponde solo a Dios. De ahí que va a venir una destrucción durante estas fiestas. Y lo veremos cuando lleguemos a cada uno de los puntos de los milagros que estamos estudiando. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando usted escucha ese villancico, el villancico canta así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad, paz para con los hombres de buena voluntad. Así canta el villancico. Pero el villancico lo que hizo fue torcer realmente el mensaje correcto, porque dice para los hombres de buena voluntad. Pero el hombre no tiene buena voluntad, el hombre necesita ser redimido, el hombre necesita ser cambiado. El verdadero texto es gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. O sea, la buena voluntad viene de Dios. Santiago dice que todo lo bueno viene de Dios. El villancico y la fiesta esta
del Averno, lo único que le da es la gloria al hombre. Le dice al hombre que es bueno, le dice al hombre que debe ser exaltado, le dice al hombre que se sienta feliz. Y al final de cuentas, lo único que está haciendo es torciendo con mentiras o medias verdades una gran verdad, que fue lo que se hizo justamente en el Edén, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol, porque sabe Dios que el día que él coman serán como él, conociendo el bien y el mal. Solo que en la práctica, como les dije. Bueno, una vez que dice que el verso 3 de Apocalipsis 21 nos enseña a nosotros que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, se está refiriendo a que Dios va a habitar permanentemente con los hombres. Y la segunda muerte consiste en que Dios no va a estar con los hombres, sino que va a tener esos hombres apartados en el lago de fuego por siempre y para siempre. Entonces el verso 3 de Apocalipsis 21 dice, y él morará con ellos. ¿Quiénes son ellos? Por favor, apunte ese ellos, téngalo presente. Y ellos serán su pueblo. ¿Quiénes son ellos? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quiénes son ellos a los cuales se está dirigiendo el mensaje del libro de Apocalipsis en el capítulo 21, verso 3? Para eso tenemos que viajar al Antiguo Testamento e ir a donde el profeta Oseas escribió. En el capítulo 2 de Oseas, en el verso 21, empieza a hablarnos de quiénes son ellos, los que están siendo juzgados, los que están siendo llamados a comparecer delante de Dios durante los juicios de los últimos tiempos. Verso 21 del capítulo 2 en Oseas dice, en aquel tiempo responderé, igual que como lo dice Isaías, igual que como lo dicen los diferentes profetas, en aquel tiempo se está proyectando al tiempo de los juicios. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Quiénes son ellos? Personas, grupos de personas que tienen que responder delante de la demanda de juicio de Jehová. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré, lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Quiénes son ellos a los cuales él está llamando, a los cuales les está diciendo que va a morar con ellos? Ellos son alguien que él le dijo, no eres mi pueblo en un momento determinado. Son personas a las cuales él le dijo, de ustedes no voy a tener compasión, ustedes no son mi pueblo. Estamos hablando de la humanidad, el hombre rebelde, pero los redimidos, los que Dios ha redimido, es a los que él le llama ellos delante de él, porque han sido cubiertos con la sangre de Cristo, porque han sido redimidos. Verso 1, para tener la idea un poco más de estos nombres que está poniendo aquí Lo-ruhama y Lo-ammi. Verso 1 del capítulo 1 de Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí hay dos reinos, el de Judá, que corresponde a Benjamín y Judá, y el reino de Israel, que corresponde a las tribus dispersas por todo el mundo. O sea, está hablando de los que están están mezclados con las naciones, y los que están reconocidos hasta el día de hoy como judíos. Estos son los dos reinos a los cuales se está refiriendo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea, rebelándose al llamado, en lugar de arrepentirse, alejándose de Dios, la tierra, cuando está hablando de la tierra, no está hablando de todo el mundo. Para un judío la tierra es Jerusalén, para un judío la tierra es Israel y todo lo demás se conocen como naciones. Entonces, la tierra fornica, apartándose de Jehová, está hablando de el llamado que él había hecho a Israel para que fuera la luz del mundo, para que fuera quien explicara la voluntad de Dios, y no lo hicieron. Fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. No se olviden que estamos hablando de quiénes son ellos. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué es lo que él está haciendo? Jezreel, que significa dispersado,
básicamente era un pueblo que había sido conquistado por representa un pueblo que ha sido conquistado por los asirios. Está hablando de las tribus dispersas por todo el reino del norte, por todo el resto de las naciones. Y Jezreel también significa donde se fundó el trono de Jeroboam, cuando se masacraron a los descendientes de Acab, estableciendo un trono. O sea, está hablando de grupos de personas rebeldes. Está representando a grupos de personas rebeldes dentro de el Israel disperso, de esas 10 tribus dispersas. No olvidemos que estamos estudiando Apocalipsis. Aquellos que están allá están siendo juzgados. Entonces, quienes están siendo juzgados ahí, después de que pasa el milenio, son las personas que no fueron arrebatadas, son las personas que no fueron decapitadas durante la tribulación, porque ya estos fueron juzgados. Son las personas que no murieron durante la tribulación, porque también estos fueron juzgados. Está hablando de las personas que sobrevivieron a la tribulación, que no se arrepintieron durante el milenio. Entonces sobre estas personas está cayendo un juicio, pero hay un grupo de personas a las cuales le va a caer un juicio que Dios las va a perdonar, porque a pesar de haber sido rebeldes, han decidido limpiar sus ropas delante de Él. O sea, han decidido obedecer. Así que ellos, según Oseas capítulo 6, verso 1, dice: concibió otra vez y dio a luz una hija y le dijo: ponle por nombre Loruama, que significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Ahí está nuevamente la mención de los esparcidos, de los metidos entre las naciones, de los dispersos, sino que los quitaré del todo. Mas a la casa de Judá tendré mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Lo que está estableciendo el Señor aquí es un grupo de personas que Él le había dicho que no los iba a salvar, pero que al final de cuentas Dios decide compadecerse de ellos. Decide llamarlos pueblo de nuevo. ¿Quiénes son esos? Los que se quedaron después del arrebatamiento y tuvieron que pasar, repito, por la tribulación, tuvieron que pasar por las acechanzas del anticristo, tuvieron que pasar por todo eso. Entonces, como en un momento fueron rechazados, porque cuando llegó el Señor se encontraron como vírgenes insensatas, entonces ahora el Señor les está dando una nueva oportunidad. Por eso en el verso 10 del capítulo 1 de Oseas dice: con todo, o sea, a pesar de que se comportaron mal, a pesar de que decidieron venir contra mí, a pesar de que me defraudaron, a pesar de que no me honraron, con todo será el número de hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar donde fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, escuche lo que les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué significa entonces el reseteo? ¿Qué significa lo que Dios está haciendo en la tierra en la última fase antes de entrar acá durante el milenio? Lo que está haciendo es dando una nueva oportunidad al pueblo, el cual no había recibido una oportunidad. Y ese pueblo que no había recibido una oportunidad son los que se quedaron en la tierra y no fueron arrebatados, que estuvieron sufriendo. Que en el capítulo 6 de Apocalipsis, y podemos verlo también en otras partes donde lloraban y decían: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no juzgarás a las personas por las cosas que están haciéndole al pueblo? O sea, ¿hasta cuándo? Cuando está hablando no es un reclamo, sino que están diciendo: ¿cuándo se va a presentar esto que estamos estudiando ahorita? Y eso es lo que se está dando justamente en este reseteo. Escuchen el reseteo. Capítulo 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se le dijo: no son mi pueblo. ¿Quiénes son ellos? Los que se dijo: de ustedes no me voy a compadecer. ¿Quiénes son ellos? Desde la figura del libro de Oseas, donde el Señor nos manda a estudiar para que podamos comprender la voluntad de Él, para que podamos comprender que Él es el Salvador,
para que podamos comprender por dónde nos está guiando, ellos que se quedaron están recibiendo una oportunidad más y les está diciendo: toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas personas son las que están sentadas delante del trono. Y a estas personas les dice el que estaba sentado en el trono: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles son las palabras fieles y verdaderas? ¿Cómo hago yo para entender qué es lo que está diciendo él? ¿Cómo está haciendo esa separación de dos grupos de personas que unos se van a ir al fuego eterno, que son los cobardes, los incrédulos, y otras personas el Señor les va a dar una oportunidad porque se están arrepintiendo delante de él? En Daniel, en el capítulo 12, me ayuda a mí, observando el Antiguo Testamento, observando a los profetas, observando la guía que nos da hacia Cristo para poder entenderlo. Habla de aquel tiempo también. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la tribulación. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto lo que me dice a mí es que la gente que se quedó, las vírgenes que se quedaron, los que no fueron obedientes y fueron sellados con Cristo, no se quedaron para perdición eterna. Se quedaron para ser santificados. Se quedaron para ser redimidos. Se quedaron para que el Señor no los recibiera con el corazón como estaban, porque una vez que el Espíritu Santo sella para salvación, nadie puede quitarle la salvación, porque la salvación no es por obras. Pero el escrutinio que él estaba haciendo es un escrutinio para poder observar en las personas su cambio, no porque Dios no lo sepa, sino para que nosotros lo sepamos. En el verso 2 de Daniel 12 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, pausa, para empezar a cerrar la clase de hoy, para que podamos conversar un rato acerca de este tema, y después vendremos al capítulo 22 o el resto de lo del 21 que tenemos hoy. Pausa. Tenemos personas que el Señor dice que van a despertar para vergüenza y confusión perpetua, o eso es eterno. Pero hay otras personas que van a despertar delante del Señor con un propósito, con el propósito de ser premiados, no solo por la salvación, sino por haber cumplido la misión durante el tiempo de tribulación, de haber sido dado testimonio y haber sido asesinados durante ese tiempo que daban testimonio durante la gran tribulación. A eso se llaman los entendidos. Los entendidos resplandecerán como resplandor de firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los entendidos? Mi hermano y mi hermana, si usted está entendiendo al día de hoy todo lo que venimos estudiando desde Apocalipsis capítulo 1, verso 1, si usted está obedeciendo lo que el Señor estableció desde Apocalipsis capítulo 1, verso 1 hasta este momento, usted y yo estamos entrando dentro de estas personas que dice el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, no fue para asustar a la gente, fue para darle esperanza, para ayudarles a que entendieran. Y los que entienden y le enseñan a las otras personas de la manera correcta lo que debe de hacerse para Dios, cómo se habla, qué escucho, con quién me reúno, cuáles actividades son aceptas delante de Dios, cuáles no son aceptas delante de Dios, de qué manera me acerco a Dios. Estas personas son entendidos, y si usted es un entendido, va a resplandecer como el firmamento. Y si le enseña a las personas lo que ha aprendido hasta el día de hoy, usted está entrando dentro de esta enorme promesa desde que el libro de Apocalipsis inicia. Apocalipsis 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Eso lo abre Juan. A Daniel le dice: Daniel,
pero tú cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Voy a dejar, déjeme ver, es que me gustaría que conversemos alrededor de todo esto. Voy a leer Apocalipsis capítulo 5, verso 1, ya lo habíamos estudiado, para que vea con qué personas está hablando él, los entendidos. Verso 1, capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie, como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos entonaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millones de millones, millares de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque eso se está haciendo en el capítulo 5, donde está en los cielos una gran fiesta, donde las personas que fueron arrebatadas en el capítulo 4 y 5 están cantando esto, están diciendo amén, están adorando. Y cuando vamos al capítulo 21, nos conecta con este capítulo 5 y el Señor dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué es alfa y omega? Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega la última. Principio es cuando se inicia algo y fin es cuando se termina. Lo que él está diciendo, lo que allá se está cantando, se está cumpliendo en este momento. Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Nosotros no salvamos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Somos salvos porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Se entregó por cada uno de nosotros. Y mi hermano y mi hermana, nosotros no podemos hacer nada absolutamente para salvar a nadie, nada. El único que puede hacer para salvar a alguien algo, alguien es Dios. Pero Dios dice, hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Pero si alguien tiene sed, si alguien no entiende lo que estamos explicando, si alguien quiere ser entendido, si alguien quiere aprender, Él dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Yo soy el que salvo, yo soy el que doy entendimiento, yo soy el que da vida, yo soy el que hace que ustedes comprendan en sus corazones, yo soy el único. Y al que venciere, el que logra entender, el que logra hacer lo que le estoy pidiendo, heredará todas las cosas que yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y cerramos con esto para conversar, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Ahí voy a cerrar, porque deseo dedicarle un poquito más de tiempo a los versos 9 en adelante, la otra semana, y casi que estamos cerrando con el libro de Revelaciones. Pero para estar aquí, para poder comprender todo lo que está pasando acá y que vamos a estar ahí, necesitamos la fe. Porque es por el oír la palabra de Dios que viene la fe. Y la fe es la base para poder nosotros poder soportar todo lo que ha de venir. Ya sea que el Señor nos arrebate porque nos encuentre como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, o que tal vez se haya sido no consecuente con lo que Dios pidió y haya que pasar por la tribulación y haya que morir durante la tribulación, pero la fe es la que me puede ayudar a mí a sostenerme, sea que esté en el arca o sea que esté fuera del arca. Porque Jesús dijo que todas estas personas, como en los días de Noé, perecieron porque no entendieron hasta que vieron el diluvio. Mi hermano y mi hermana, que no seamos de los que vamos a esperar a ver la tribulación para poder entender, porque entonces nos habremos quedado por cobardes y por incrédulos, por no creer, o sea, no tener fe, y cobardes por acomodarnos a las personas y a las circunstancias. Con esto quiero cerrar y seguiremos la otra semana estudiando. Déjeme un segundo, por favor. Ahora sí, estudiando lo que falta del capítulo 21 para cerrar posiblemente con el capítulo 22 y para poder tener las bases de la fe bien sólidas en estos últimos tiempos, donde no se puede estar jugando al cristiano, porque Dios no está jugando a ser Dios, Dios es Dios. No se puede estar jugando en estos últimos tiempos a traer a la gente por medio de estrategias humanas, fiestas, actividades para tenerlos contentos. No, hay que presentar la palabra y hay que presentar la posta, hay que presentar la vianda. Ya no se le puede dar más lechita a la gente, porque el tiempo se está terminando. Todas las profecías están casi cumplidas. Los arreboles se están viendo. El Señor le reclamó a los fariseos y le dijo: hipócritas, porque saben reconocer cuando va a llover o cuando va a amanecer, pero no saben reconocer el final de los tiempos. Y ustedes y yo, mis hermanos, estamos por cerrar un libro de revelaciones que debería de hacernos a nosotros no asustarnos, sino tener paz, gozo, tranquilidad y sentirnos bienaventurados. Pero, y ahí voy a poner un pero en grandes, si guardamos y acatamos lo que el Señor nos viene diciendo. Pero si estamos jugando un piecito acá y otro piecito allá, un día sí y un día no, entonces, mis hermanos, nos estamos exponiendo, tal vez no al fuego eterno, porque el Señor nos selló para salvación, pero sí a pasar por tiempos difíciles que no deberíamos de pasar, porque Dios dio una provisión de rescate aparte de la salvación. Así que, mis hermanos, quedamos para la otra semana o lo más 2 semanas para estudiar lo que queda del libro de Apocalipsis y entrar al capítulo 11, que nos va a tomar varios meses para estudiar lo que realmente es fe, qué significa fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos eso. Pero ante las circunstancias que se están presentando, ante las dificultades de poder ver más allá de los acontecimientos, entonces Dios puso un mensaje en mi corazón que lo voy a predicar en Turrialba. Se llama fe llevada hasta el límite. No se lo pierdan. Todo es un mensaje central. En el nombre de Jesús vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza de hoy y vamos a conversar una vez que deje de grabar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por cada uno de los hermanos de esta iglesia reunida, Señor. Que cada uno de los hermanos, que algunos se reúnen en otras partes, pero somos una iglesia, Señor, alrededor de tu mensaje. Gracias, Padre, por llamar nuestra atención, por dejarnos, Señor, todo revelado, Señor, por dejarnos todo preparado, Señor. Cuando yo escucho, Señor, a personas diciendo que tengo una nueva revelación, que el Señor me ha dicho que van a pasar las cosas, Padre bueno y santos, yo me contristo porque yo sé que todo está puesto por ti en el libro de revelaciones y lo único que necesitamos es ir a consultar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes.
Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no fallezca. Ayúdanos a creer realmente que tú tienes el control completo sobre nuestras vidas, sobre las vidas de las demás personas y sobre toda la creación. Ayúdanos, Señor, a leer este documento tan hermoso para traer paz, seguridad y tranquilidad a nuestros corazones como la iglesia del primer siglo. No para asustar a nadie, Señor, porque tú no escribiste este documento, Señor, para asustar a nadie. Lo escribiste para traernos paz, esperanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.